Me llama la atención también, o sea, datos en el aire. Yo te voy a hablar sobre datos concretos que no son en el aire. Mira, Petróleos Mexicanos se certifica con una empresa que se llama Netherland Sewell International. Son empresas internacionales que certifican las reservas probadas. Como mencionó también el investigador, existen 3 tipos de reservas: las probadas, las posibles y las probables. Entonces, estamos probadas hablando... son las que se sustraen, ¿no? Las que probadas, son las que tienes. Las que tenemos, las que constamos que aquí tenemos, son con las que contamos, las que tenemos palpables, o sea, las que podemos utilizar. Las posibles es las que posiblemente pudiéramos extraer. Ya se hizo algún estudio y se cuenta con evidencia. Así es. Y las probables es después de una serie de perforaciones podamos extraer. Detectar. Entonces, en ningún momento se trata de privatizar a Petróleos Mexicanos. Pemex pertenece a los mexicanos y continúa como está. Definitivamente aquí se mencionó que existen, mira, todavía hasta el año pasado existían, ¿sí?, reservas probadas, ¿sí?, de 17,649 millones en el 2005. ¿Sí? El año pasado solo quedaban 14,700 millones de barriles de reservas probadas. Miles de millones. Bueno, miles de millones, que es muy diferente a las probables y a las posibles. Yo aquí tengo datos y esto está certificado por empresas internacionales que, como mencionó el ingeniero Pascual, son empresas noruegas, empresas canadienses, empresas en todo el mundo que son expertos en estos temas y que definitivamente tienen y vienen a certificar nuestros trabajos. Para 2007 tenemos en reservas posibles, ¿sí?, en total de reservas probadas y reservas posibles tenemos 44,500 millones de barriles. Entonces, estos datos que quizás con los que menciona el ingeniero Pascual de 100,000 millones de barriles, pues muy probablemente está tomando en cuenta los que están por ahí en el fondo del mar, no sé, porque yo los datos que tengo son los datos que tienen Petróleos Mexicanos y que empresas especializadas certifican. Otro punto importante, esta iniciativa que propone no cede soberanía sobre los recursos. Esta propuesta, porque vuelvo a insistir, no es una reforma todavía. O sea, todavía ni siquiera nos sentamos a analizarla y ya se está tomando tribuna. Y fíjate que yo siento que esto, te voy a dar un tip, dices que los mexicanos andan diciendo, me llama la atención cómo tratan de disvariar a la opinión pública, puesto que ahorita el PRD está teniendo graves problemas internos, simplemente entre ellos, no se pueden poner de acuerdo, siguen todavía sin presidente, siguen sin sacar las boletas. Entonces, esto está tratando de hacer un distractor de toda esta situación, porque por ahí mencionan, hay que analizar que si 50 días, que si 40 días, que 60, claro, hay que comentarlo, pero al final de cuentas los que van a tomar la decisión de cómo va a quedar la cuestión en materia legislativa somos los legisladores. Ahora, un detalle muy importante, no propone esta iniciativa modificaciones constitucionales. ¿Qué propone? Propone un esquema de un contrato de desempeño. Definitivamente aquí se mencionó, y consta que lo mencionaron antes que tu servidora, tenemos en mares profundos del Golfo de México, tenemos ahí pozos petroleros que habría que explotar. No tenemos la tecnología. La gran parte del petróleo crudo que se extrae de este país, que están en las reservas de por allá de Cantarell, ¿sí?, que estamos hablando que el 80%, casi el 90% de lo que se extrae, del 100%, el 90% es de Cantarell. Este petróleo lo vendemos a un precio muy rentable. En la Cámara de Diputados, para poder hacer el presupuesto del país, tomamos un precio de referencia del petróleo, que es $49.52. Que es el base. Que es el base para hacer el presupuesto. Claro.
Ese diferencial que todavía hace unos meses, en enero, si más no recuerdo, llegó el precio del petróleo hasta $100 por barril, hubo una diferencia muy considerable. Eso se va al Fondo de Estabilización, una parte, otra parte se va a los estados de toda la República Mexicana para infraestructura, para que los gobernadores de los estados y los alcaldes hagan obra de infraestructura. Claro. Y la otra tercera parte se va específicamente a las refinerías para su mantenimiento. Hablamos muchísimo de derrames, de problemas que hay de contaminación de las refinerías que tenemos, de los ductos petroleros y que requieren más recurso. ¿Cómo podemos darle más recurso a Petróleos Mexicanos? Necesitamos darle autonomía financiera y autonomía de gestión. Entonces, yo escucho muchas veces cuando suben en tribuna los compañeros del FAB y hablan, tienen un doble discurso, porque por un lado dicen, Petróleos Mexicanos requiere autonomía de gestión, requiere más recursos financieros. Muy bien, claro, estamos de acuerdísimo con ello, pero ¿cómo se lo vamos a dar? Necesitamos tener tecnología de punta. Acabamos de reconfigurar de 6 refinerías que tenemos en el país, solamente hemos reconfigurado 2. Y una que ya se fue a 2 años más, que es Minatitlán, que no la podemos terminar, porque ese se cambió el esquema, lo quisimos hacer nosotros, Petróleos Mexicanos, y ya se nos alargó el plazo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Petróleos Mexicanos tenga autonomía de gestión financiera. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y para terminar esta ronda, quiero nada más agregar algo. El petróleo ya convertido en gasolina lo estamos comprando carísimo. Ahí es donde tenemos una diferencia tremenda en el déficit que pudiera generarse del gasto del país. Porque no tenemos la tecnología para la refinación que se pretende con esta nueva propuesta de reforma, darle a las refinerías una capacidad para ir evitando la importación de gasolina. Correcto. Muy bien. Pedro Rodríguez, hemos visto también en televisión y escuchado también en radio, por ahí algunos impresos también, publicidad o mensajes donde Petróleos Mexicanos se refiere precisamente a la explotación o la probabilidad de cómo explotar. Hay mucha gente que por supuesto la comprende, pero como que se maneja en términos no cristianos, muy técnicos, y la gente a lo mejor luego se confunde. ¿Qué quieren decir con estos mensajes, en este caso el gobierno, Petróleos Mexicanos, de la probabilidad de que se pueda sustraer realmente petróleo? Y si es así, bueno, ¿qué probabilidad hay que esté ahí finalmente este crudo incrustado en el fondo del mar? Bueno, un punto aclaratorio aquí es, las 3 tipos de reservas hay probadas, que las tenemos, probables, casi por el 50%, y las posibles, que se van entre el 10 y el 20% de que existan. Esas 3 P's puede ser muchísimo, o sea, puede caber ahí cualquier cantidad. No es tampoco arbitrario, ¿no? Todo esto tiene que ver un origen geológico muy importante. Quiero referirme a esta gráfica que está aquí, que va a ilustrar un poco más lo que dice la diputada. Estamos hablando de una serie de tiempo que está aquí hace aproximadamente 10 años y es de 1998 al 2007. Fíjense bien. Nosotros tenemos, a ver, ahí se ve bien. Nosotros tenemos, en las bolitas es lo que tenemos, son miles de millones de barriles, más o menos estábamos cerca de los 40.000 millones de barriles. Fíjense bien cómo después del 2003, que es justamente cuando entra el cenit o el pico, ahorita lo aclaro un poco más, Cantarell, decae y casi estamos sobre los 13.000, estos son datos de Pemex, más o menos es de 12.9, datos de Energy International Agency y del BIP Statistic, donde nosotros podemos tener reflejado en los últimos 5 años una caída casi de la mitad o proporcionalmente a la mitad de nuestras reservas. ¿De cuáles? De las probadas.